A ver, todas nuestras relaciones están marcadas por el capitalismo, ¿no? Todas nuestras relaciones sociales y demás. Sabemos lo que eso implica, ¿no? Que hay una pequeña minoría que tiene poder, que tiene el dinero y que somete a la gran mayoría que somos los que estamos aquí, las que estamos aquí, el pueblo, ¿no? Para ellos seguir creciendo y seguir ganando dinero, nos tienen que someter, y nos someten bien por la fuerza, o bien por el convencimiento, bien por el sistema ideológico, ¿no? Nosotras creemos que debemos trabajar para ello, que eso es ser una persona de bien, ¿no? Trabajar, esforzarte, aguantar, todo para que ellos crezcan y se hagan más fuertes. Bueno, no me voy a extender mucho en lo que es el capitalismo, pero a esto viene al hilo de que dentro de este sistema capitalista brutal persiste esa subcultura del patriarcado. Al capitalismo le interesa el patriarcado, le interesa muchísimo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay todo un ejército de mujeres que están al servicio del capitalismo. Son mujeres que trabajan gratis en todo el trabajo reproductivo, la mayoría de parte del trabajo reproductivo lo hacemos las mujeres y es un trabajo gratis, es un ejército de esclavas. Entonces, ¿cómo se somete a ese ejército de esclavas? ¿Por qué las mujeres seguimos en nuestra gran mayoría sin rebelarnos? Bueno, porque estamos convencidas de que ese es nuestro papel de madres, de esposas, de cuidadoras, etcétera, etcétera. Nos han convencido por las leyes patriarcales que persisten, que es una subcultura que persiste. Esto viene al hilo de otra cosa que quería aclarar, y con la violencia. Es decir, la violencia es instrumental, la violencia siempre se ejerce para algo. Nuestras compañeras nos han estado contando casos de violencia muy explícita que se ejerce para robarles el suelo, para robarles el agua, para robarles. La violencia se permite, la violencia se consiente, se educa en la violencia a los chicos. Y entonces esa violencia sirve para algo, sirve para ese sometimiento, ¿no? Es decir, no negamos que el patriarcado afecta a todas las mujeres, a todas por igual no, a todas. Pero somos las mujeres del pueblo las que las sufrimos mayormente. Sí que es verdad que las mujeres burguesas y las mujeres que tienen poder sufren el patriarcado a su manera, pero tienen otros mecanismos como librarse de él. Somos nosotras, las mujeres del pueblo, las que sufrimos el patriarcado en toda su crudeza y su plenitud. El tema de la autoestima que parece tan burgués y que pertenecemos a un género en que estamos devaluadas. Es decir, si cuando llega unos paramilitares a un pueblo, matan a los hombres y se ponen a violar a las mujeres, o sea, la violación de las mujeres, ya se entiende que las mujeres tiene que ser vejada, que tiene que ser... ¿Entendéis a lo que me refiero con que somos un género devaluado? Dentro de esa estructura patriarcal, nosotros ya nacemos como por debajo. Si además nuestra educación, bueno, nuestros padres, nuestra familia machista y además, que van minando nuestra autoestima, ¿no? Sí que es habitual y normal que a la hora de hacer relaciones de pareja y demás, pues te vayas a juntar con un protector, con alguien que te proteja, que te provea, sí, porque tú, como eres así menos para todo, ¿no? Eres ese género devaluado, pues bueno, es normal. Claro, si luego ese protector resulta que es protector, protector de verdad, y te va diciendo que eres idiota, cállate, tú que sabrás,
tú de esto no entiendes y para qué vas, pues claro, tu autoestima ya queda, ya si estaba un poco así, pues ya queda al final, ¿no? ¿Cuál es la solución que nosotras vemos? Bueno, pues crear procesos de empoderamiento, ¿sí? Aunque parezca una cosa así, qué palabra más rara. Bueno, pues sí, pues que haya sitios donde las mujeres pues podamos ir tomando nuestras propias decisiones, conociendo el mundo, siendo críticas con el mundo, todas estas cosas, ¿no?, que vemos, acudiendo a estas cosas, viendo las realidades y iniciar procesos de empoderamiento, de eso, de toma de decisiones. ¿Qué recursos hay para todo esto? Cuando, por ejemplo, una mujer toma la decisión de separarse, de denunciar a su maltratador y irse para el juzgado, tiene que, o sea, desde esta situación que decimos, que no puede tomar decisiones, que está así como sin criterio propio, que sí lo tiene, pero lo tiene anulado, ¿no? Sin criterio propio resulta que tiene que tomar las decisiones más trascendentes para su vida, sola. Todas las personas tenemos los mismos sentimientos, es decir, el amor es muy bonito, la ira, el odio, es decir, todas las personas tenemos los mismos sentimientos, pero la manera de gestionar esos sentimientos, eso sí es cultural, ¿eh? Eso sí es cultural. No gestiona los sentimientos un hombre igual que una mujer, ni una mujer de España con una mujer china, ¿no? Es una cuestión cultural, eso se crea. Entonces, en el marco en el que nos movemos la mayoría de la población, y la que no se mueve así es que se ha resistido a ello, nos movemos en el marco del amor romántico. Claro, eso en las películas queda muy bien y es muy bonito el amor romántico, pero el amor romántico tiene unos preceptos que son bastante negativos cara a todo esto que estamos hablando, como puede ser entrega total, media naranja. Claro, si eres media naranja te falta otra media para ser algo, eso para empezar. Media naranja implica también que solo hay otra media naranja que te completa, es decir, solo hay una persona en el mundo que es la que te va a completar a ti, que casualmente te la has encontrado aquel sábado por la noche, medio piripio, y casualmente era aquel el que te completó y con eso cargas tú para toda la vida, y ya está, porque es tu media naranja. Luego tiene más preceptos, el sacrificio por amor, es lo más bonito, el sacrificio por el amor, que el amor lo cura todo. Cuantas más dificultades haya en la pareja, pues tú le pones más amor, que entonces eso es mejor todavía, ¿no? Y en fin, quiero que esto acabe, quiero salir de este sufrimiento, pero no me quiero separar de él. Entonces, pues es un poco difícil. ¿Por qué? Es difícil porque ellas nos piden estrategias para que él deje de ser así. Entonces, digo, yo no lo conozco, no sé quién es. Si la hubiera, ya hubiera pasado. Quiere decir, ya lo hubieras encontrado tú, ¿no? No puedes seguir con una persona que te está haciendo tanto daño. Pero eso ellas no, una cosa que parece tan lógica, eso la persona no lo vive así, ¿no? Porque está enamorada de él, está enamorada de él, o está enamorada del amor, o está enamorada del concepto de pareja. Un maltratador, o un controlador, o como lo queréis llamar, necesita que su presa esté aislada y sola, para poder hacer con ella lo que le dé la gana y para que nadie cuestione, siempre va a intentar el aislamiento, ¿no? Y muchas veces la mujer está convencida de que las personas de fuera se están metiendo en su matrimonio y son las que están provocando su reacción, y eso le está haciendo mal a su matrimonio, a su relación, ¿no?
y llegan a ese convencimiento, y otras veces ellas lo hacen por vergüenza. Esto, ¿no? Porque si una mujer no se cree capaz de romper, de salir de esa situación, si una mujer no tiene redes para salir de esa situación, no encuentra las fuerzas con que no se alza la voz, no se denuncia, entonces le dice al resto de la población que esto no puede seguir así, si no pasa todo eso, nada cambiará. Desde los 18 años, que conocí a la persona que me estuvo secuestrada y totalmente sodomizada, hasta que tuve la suerte de que hace 2 años, poco más de 2 años, falleció él, y entonces yo pude salir a la calle. Oh, pues venirme abajo. A ver. Toma agua. Aquí No, agua. tranquilo. Ante todo quiero romper una lanza porque tenemos como un concepto de que las mujeres que somos víctimas de violencia machista, somos mujeres exclusivamente, no sé, sumisas, pasivas, que buscamos, como bien decías tú, el protectorado y todo esto, dependientes económicamente, y no siempre sucede eso. Os puedo garantizar que no siempre sucede eso. A lo largo de todos estos años he conocido a mujeres maltratadas, evidentemente de todos los ámbitos sociales, mujeres con una capacidad intelectual alta, baja, de todo tipo. Evidentemente, como decía la compañera Ángeles, no es lo mismo que yo, que soy mujer de la clase trabajadora, tenga una violencia machista, cuando después tengo que ir con la cara partida y toda renegrida a trabajar, que vaya una señora que vive en Somío, que las he conocido, que con ponerse un poquitín de maquillaje de Chanel y seguir con su vida de siempre no pasa absolutamente nada, no es lo mismo. Yo no soy dependiente, nunca he dependido económicamente de la persona, de mi agresor. He sido una persona que he militado desde los 14 hasta los 18 años, conocí a esta persona, he militado políticamente, era feminista. Y eso no me libró en absoluto de dar con un canalla que precisamente por vivir en una sociedad patriarcal y machista, decidió desde el minuto 1 someterme. ¿Cómo someter? Como decía la compañera Ángeles, a palos. Tal cual. Aislándome totalmente de la gente, con chantajes, con emociones, en una sensación de soledad absoluta, que claro, evidentemente cuando empiezas tan joven pues es bastante difícil salir de ella. No obstante, como soy persona luchadora, escapé en muchísimas ocasiones. Todo el mundo te pregunta, ¿cómo pudiste soportar? No, yo escapé muchísimas veces. Y os puedo garantizar que ha dado conmigo en todos los sitios que he podido lograr vivir en este país. Algo falla cuando las mujeres, aunque nos digan que entramos en todo el sistema de protección, que no vamos a estar expuestas ni la seguridad social, ni dónde vivimos, ni nada, la persona que nos agrede consigue dar con nosotros allí donde estemos. Yo durante muchísimos años, con órdenes de protección, con todo, no ha valido absolutamente para nada. Los hijos que te obligan a tener, los hijos que tienes bajo violación, y no solamente de la persona a lo mejor con la que vives, que son fruto de un daño increíble, pero los que tú te sientes obligada a proteger, que se convierten en moneda de cambio, en un chantaje con el que la persona con la que vives te va a tener atada de pies y manos durante los años que convivas con él. Me pierdo totalmente. Lo que quiero comentaros sobre todo, de verdad que necesitamos medios. La mujer necesita medios de protección de verdad. No vale con que haya asociaciones como la de Ángeles. Tiene que ser el Estado, los ayuntamientos, quienes tomen cartas en el asunto. Como decías tú, yo jamás un policía me acompañó a poner una denuncia. Y os digo más, he tenido que denunciar con el agresor a mi lado, con una condescendencia hacia él vergonzosa para mí, con una humillación hacia mí increíble. He tenido que estar protegida con policías que me trataban de manera paternal, arrogante y estúpida, sobre todo estúpida, como si yo fuera una persona, no sé, algo increíble. Os lo garantizo, humillante totalmente. Me he sentido tan vejada a veces por la persona que tenía que atenderme, fuera juez, fuera policía, fuera quien fuera, como la persona que me maltrataba. Es algo terriblemente vergonzosa. Y eso yo creo que tenemos que cambiarlo totalmente. Exigir, no podemos permitir que, por ejemplo, con relación a lo de la ley del aborto, que nos quiten algo tan básico
y tan elemental, que las mujeres podamos tomar opción de nuestro propio cuerpo, que nadie nos pueda violar y dejar de esta manera y encima obligarnos a ser madres cuando no queremos ser madres. Yo jamás me planteé tener un hijo. He tenido 7. He tenido 7 hijos, compañeros. Por eso la cuestión esta de que cuando afectan los recortes sociales que nos quieren quitar ahora mismo, yo estuve hablando con policías de la local. Aquí en Gijón creo que tenemos 4 miembros de la policía local que se encarga de proteger a las mujeres. 2 en un cuerpo, 2 en un turno, perdón, y 2 en otro turno. Imaginaros lo que él mismo, uno de los policías nos decía, estaba la compañera mucho conmigo, nos decía que era imposible, que no podían proteger a las mujeres ni acceder cada vez que les llamaban. Yo he estado horas esperando a que apareciera la policía con el agresor a la puerta de mi casa y sujetándola porque la forzaba y entraba y hacía lo que le daba la gana y tardaban horas en aparecer con órdenes de alejamiento, una tras otra, sin que entrara en ningún momento a la cárcel. La indefensión que nos sentimos las mujeres maltratadas, os aseguro que es patética, terrible. Después, cuando acudes con un poco de suerte a alguno de los centros que hay donde nos recogen a las mujeres, tipo Casa Malva y todo esto, ¿qué pasa? El trato a veces depende evidentemente de la persona que esté para recibirte. Tienes que depender a veces inclusive de voluntarios, no tienen ni una cualificación, con lo cual imaginaros el tipo de reacción que tienes. Solución es fácil. Yo he visto en la Casa Malva salir a mujeres totalmente drogadas, en pastillas. Les tienes como sedades para que ellas no puedan... No, yo estoy en guerra prácticamente. Unos horarios, unos tratos que entran dentro a veces más de una calificación carcelaria, a eso iba, de un sistema de protección hacia la mujer. Es terriblemente vergonzoso que en el pleno siglo XXI, en el año que estamos, y que sigamos estando en estas condiciones. Estoy aquí, como dice el eslogan que sacamos para estos días, si no te respetan, hazte respetar. Valimos mucho, compañeros, y yo creo que el resumen final de todo tiene que ser eso. Que todo pasa, que superamos todo y que estamos aquí. Y no puedo decir nada más.